Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gente que se conecta de Chile. Vamos a empezar en un minutito. Veo gente que es parte de la familia, gente nueva. Qué bueno que nos acompañen aquí. Muchos de los que nos acompañan han sido egresados y participantes de nuestro bootcamp de análisis y visualización de datos, Aprendo Data. Hoy vamos a tener una sesión súper especial que no va a ser facilitada por alguno de nuestro equipo. Hoy nos acompaña Caterina Abanoni, nos acompaña desde España. Le agradecemos infinitamente que se conecte porque tenemos 5 horas de diferencia, ella delante de nosotros, así que por allá son las 10. Y les cuento de dónde salió esta idea. Esto está enmarcado en el proyecto Aprendo Data, que muchos saben que es financiado por la USAID y por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que es llevado adelante por CDI Chile junto con el equipo de Data Elements. Y buscando entre esas cosas, no sé si Jenny se va a conectar en un ratito. Muchos saben, Jenny es nuestra gestora de oportunidades económicas. Estamos buscando en LinkedIn personas que nos pudieran hacer entender todo esto que para nosotros en un momento fue un sueño, una simple postulación de fondos, y hoy es parte casi del cierre de un proyecto. Y dentro de esas personas, nosotros entendiendo todo esto de qué son los datos, cómo entrar en los datos, cómo hacer transición entre mi profesión y si quiero entrar en el mundo de los datos, me topé con Caterina y dije, esto es maravilloso, porque hace comprender de una manera súper fácil y cercana que se puede. Eso es el principal mensaje que yo veo que ella transmite dentro de todo lo que tiene en su perfil profesional. Caterina se graduó en contabilidad en Uruguay y luego transicionó al mundo de los datos. Actualmente ella es analista de Business Intelligence para una empresa en España. Pero aquí ando. Y voy a silenciar a una persona por aquí que seguro no quiere que escuchemos eso. Entre muchas cosas que nos comentó que podía compartir con nosotros, uno de los temas que salió fue justamente este de quiero ser analista de datos y ahora ¿por dónde empiezo? Que es una de las preguntas que muchos nos hacemos. Voy a estar quizás silenciando a uno. Si tienen una pregunta puntual, ustedes saben que pueden abrir micrófono, pero como siempre digo, a veces escuchamos cosas que ustedes no quieren que escuchemos. Les decía entonces que este tema de quiero ser analista de datos, ¿por dónde empiezo? Y ella, mira, maravillosamente nos dijo, sí, puedo acompañarlos en esto. Y la idea es que nos cuente primero cómo empezar, por dónde empezar, cuáles son los fundamentos, cuáles son esas herramientas que necesitamos saber, porque veo que muchos en este mundo, y sobre todo si están entrando, es como, necesito saber de esto, otro, son como 10 cosas que necesito saber en 2 días, Liz. Y no es posible. Entonces, que nos diga cuáles son las herramientas que, por lo menos para partir, necesitamos saber, diferentes roles en el mundo de los datos también, y cómo impulsar tu carrera ya teniendo quizás una profesión, cómo impulsarla hacia el área de los datos. Yo dejo la tarima para ti, Caterina. Si tengo alguna pregunta puntual, te la voy a hacer en algún momento que vea oportuno. Y nada, estamos disponibles para ti, para escucharte, toda la familia de CDI y los que se conectan que no son parte de nuestro equipo, que sé que estarán muy felices de escucharte. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Estoy en España ahora actualmente, pero soy de Uruguay. Y nada, agradecida de estar acá y de ver si los puedo ayudar de alguna forma, o por lo menos guiarlos un poquito, y con mi experiencia, que obviamente no es una experiencia técnica, ni sabía de programación, ni nada técnico, y fue un poco difícil. Entonces quiero un poco animar o contar mis experiencias para que otras personas vean que es posible y que tampoco es tan complicado como quizás algunas personas lo plantean. Entonces, en principio les voy a contar brevemente un poco mi historia, que por más que se sabe, bueno, me gradué en contabilidad en Uruguay, pero trabajé en puestos financieros durante 5 años, en áreas más de cobros, de una consultora financiera, y sentía un poco como que no me llenaba del todo. Y siempre me gustaron los negocios,
y descubrí el término Big Data un día cuando me vine a España, me vine por otro tema, y decidí formarme un poco más aquí y escuché el término Big Data. Y fue así que me puse a investigar en internet a ver de qué trataba, porque claro, hace casi 3 años no había ni un cuarto de la información que hay ahora. Entonces, ustedes tienen acceso a mucha más información y para mí es más fácil acceder a la información, aunque a veces es más abrumador. Pero claro, cuando yo empecé no había casi nada, no había muchas personas. En 3 años hizo como una explotación todo el área de los datos. Y bueno, me puse a investigar qué era, empecé a asistir a webinars, más que nada en inglés, porque en español no había nadie casi, no había casi personas hablando de todo esto, entonces consumía mucho contenido en inglés. Y bueno, y empecé a publicar en LinkedIn y así fue como conseguí mi primera experiencia laboral sin tener experiencia previa, ni conocimientos técnicos, ni haber empezado el máster, nada. O sea, fue como un balde de agua fría. Mi primer trabajo era como sin nada, o sea, tenía las bases de contabilidad, pero nada más. Y bueno, lo primero que les quería contar era que en mi caso, creo que las personas que están empezando, lo primero que deben saber antes que qué herramientas voy a aprender, porque todo el mundo se obsesiona con herramientas, con, bueno, tengo que saber esto, lo otro. Aprender los fundamentos y lo básico, porque es muy difícil aplicar herramientas si no entienden lo que están haciendo o no entienden los fundamentos de analítica y los fundamentos de un negocio y los fundamentos técnicos, los tres, que a mí fue como, bueno, partes de negocio sí que tenía base porque ya había trabajado en empresas y por la carrera y todo, pero lo que es técnico nada, y fue que aprendí a los golpes. Y lo otro que me ayudó mucho fue saber Excel. Yo manejaba mucho Excel y macros y es una herramienta que la verdad que, quieras o no, te permite hacer ciertas funciones de análisis de datos. Entonces, bueno, si alguno quiere ir escribiendo mientras habla alguna pregunta, no hay problema, les digo por si acaso. Y bueno, nada, los fundamentos me refiero, por ejemplo, en el análisis de datos podemos tener, ustedes muchas veces cuando oyen hablar de análisis de datos se imaginan quizás una visualización o que están transmitiendo conocimientos a los gerentes o a ciertas áreas de la empresa a través de visualizaciones. Pero claro, todo lo que contiene el análisis de datos es mucho más amplio. O sea, tienen que imaginarse que una empresa produce datos constantemente, tanto los que crean las personas a nivel de administración, las ventas que hace la empresa, los empleados que tienen, sus clientes, datos a nivel interno, y luego tenemos datos a nivel externo, que tiene que ver todo con clientes, ¿no? Hoy en día digital se están generando datos a cada rato, y tiene que ver más con la parte de internet, datos del gobierno, datos que no tienen que ver con la operativa del día a día del negocio, pero que también pueden aprovecharse. Y todos estos datos se guardan y se almacenan en una base de datos. Y eso se tiene que entender a nivel de estructura porque no es solamente creo una visualización para que las personas se entiendan y ya está. Tienen que entender de dónde salen los datos, cómo hace esa empresa para conseguirlos, qué sistemas tiene para poder conseguirlos, dónde se guardan, por lo menos por arriba, y lo básico tienen que entender eso, cómo funciona la arquitectura toda de datos de una empresa, que va desde lo que es la integración de los datos, la recogida, digamos, de datos, guardarlos estructurados, y luego nosotros como analistas ya tendríamos que tener esta información en las bases de datos, porque esto es más de perfiles de arquitectos o ingenieros que se encargan de volcarnos esa información, pero tenemos que tener conocimientos de cómo se volcó esa información y cómo tiene que estar volcada, porque si no después encontramos errores y no tenemos ni idea de cómo, de por qué pasa. Cuanto más sepamos de bases, más herramientas vamos a tener para solventar esos errores. Entonces, luego que los datos los tenemos en la base de datos, nosotros tenemos que extraerlos para crear esas visualizaciones finales, que sería como el producto final de la lista de datos. Y no solo visualizaciones. Yo en mi trabajo, por ejemplo, hacemos muchos proyectos de operativa, automatización de procesos. Al tener acceso a las bases de datos y ser un puente entre el negocio y la tecnología, muchas veces los perfiles programadores o de IT no entienden o no saben sacarle provecho al negocio. Entonces es muy importante que nosotros combinemos ambos conocimientos, el técnico no a nivel de un programador, pero entender las bases técnicas y a su vez entender del negocio. Entonces, combinando estas dos somos como un puente. Y así es como desarrollamos soluciones de visualización, ¿no? De automatización de procesos de operativa, extraemos datos de un lado y les hacemos transformaciones y se los llevamos a otro. Puede ser un Excel, un producto final, pero que vos lo estás recargando diariamente de forma automática y que lo trabaja un departamento. O sea, hay muchos proyectos, no se imaginen que es solo una visualización y ya está. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que simplemente entiendan que tienen que saber más allá
de solo qué herramienta voy a aprender o qué herramienta necesito. Esto es mucho más amplio y no esperen saberlo el primer día. O sea, yo me enteré, yo mi primer día no fue así. O sea, yo entré y dije, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué hay que saber? Y me puse, pero sin razonar todo lo que traía esto atrás. Entonces, y después, en cuanto a la analítica, y después las bases de un negocio. O sea, si tienen la posibilidad de entender, yo qué sé, cómo funciona el negocio primero para el cual van a trabajar, la industria. No es lo mismo trabajar para un e-commerce que para una agencia de viajes, que para una agencia de marketing, que para, no sé, un restaurante o para trabajar cualquier tipo de industria, son distintas. Entonces, el analista de datos toca todo. Tenés que saber los procesos de la empresa, no sé, cómo funciona la contabilidad, cómo funciona el marketing, porque cada proyecto que vas a hacer vas a tocar. Entonces, está bueno que si elijan una industria que les guste. Yo cuando empecé, elegí lo primero que me contrataron porque yo quería mi primera experiencia. Y estoy en una agencia de viaje y es verdad que está bueno, pero si fuera para atrás, quizás elegiría, no sé, un e-commerce o algo que me llamara quizás como la operativa, ¿no? Todos tenemos diferentes gustos, hay gente que le gusta la moda, hay gente que le gusta otro tipo, porque como analista vas a estar trabajando mucho con el negocio y te tiene que apasionar los hallazgos, y cuanto más te gusta algo, más vas a entender cómo resolver los problemas, más vas a entender dónde tenés que mirar, más vas a entender y más vas a querer sacar las cosas. Entonces yo les recomiendo eso también, que si pueden, tienen las posibilidades de buscar una industria que les guste, mejor. Porque es todo un mundo, o sea, si no sabes cómo funciona la empresa donde estás, se te hace todo mucho más difícil. Yo sigo aprendiendo cosas que no tenía ni idea y veo que mis productos se mejoran, los proyectos que saco, cuanto más sé de cómo funciona. Te digo de cada proceso, por ejemplo, una agencia de viajes, de que se hace una reserva hasta que el cliente entra al hotel o lo que sea, es todo un proceso. Y hay datos, y hay cosas, y hay un millón de historias, y todo tenés que saber el informático que hace, cómo generaron esto, cómo lo otro, si no es imposible. Entonces, bueno, primero eso, las bases, también tener los fundamentos técnicos, y los fundamentos técnicos más que nada es cómo funciona una empresa a nivel técnico, que es los sistemas operativos, las APIs, que son, cómo, no sé, cómo la empresa, qué es una base de datos, cómo se guarda la información, por lo menos las bases. También me parece importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, y lo que mencioné, son esas tres, las bases de analítica de datos, que tiene que ver con toda la arquitectura, la integración, la visualización de datos, luego los fundamentos de negocio y luego los fundamentos técnicos. Y en segundo lugar, lo que les quería comentar es un poco las herramientas, que sé que las personas quieren saber, bueno, y decime qué necesito aprender, ¿no? Porque es lo que todo el mundo siempre dice y lo primero que quiere saber es la herramienta que necesitan saber. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, no se obsesionen con la herramienta, es verdad que sí, que si no, no pueden trabajar, ¿no? Obviamente, pero que las herramientas van a cambiar y están continuamente cambiando. Entonces, si ustedes saben las bases, por ejemplo, si ustedes saben cómo crear una buena visualización a nivel diseño, porque ya lo han hecho en Data Studio, que es gratuito y accede cualquiera, y lo hacen ahí y aprenden, no sé, cómo un gráfico queda bonito, cómo puedo explicar esto, cómo alguien lo entendería mejor. Esas bases las pueden replicar en Power BI, las pueden replicar en ClickView, las pueden replicar en Tableau, las pueden replicar en Looker. O sea, eso es lo que me refiero con bases, y no tanto la herramienta, porque lo pueden llevar de una a otra. Yo, por ejemplo, uso ClickView en mi trabajo, no uso Power BI. Yo sé que todos se obsesionan con Power BI, pero yo no lo uso. Pero yo sé que si mañana lo tengo que usar, quizás me cuesta un poco saber dónde están los botones, pero lo que es modelo de datos, visualización, integraciones, ya lo sé. Entonces, por eso les digo que necesitan las bases. Y que si quieren empezar por las herramientas de Microsoft o Microsoft, que sé que en América Latina son las que más se usan, está perfecto, pero intenten elegir o de Microsoft o de Google, no una como de cada primo o de cada par, digamos, porque es más difícil integrar. Por ejemplo, en Microsoft tienen SQL para lo que es la base de datos, Excel tienen después lo que es Power BI para la visualización de datos, y también pueden hacer ETLs y modelos. Y lo que es Google, tienen lo que es BigQuery para bases de datos, Data Studio para visualización, y tienen también una herramienta que se llama Dataform o DBT para hacer transformaciones. Igual si están empezando, recomiendo Microsoft, y además en América Latina lo piden mucho más, si tienen acceso, y son bastante económicas las herramientas. Y
Y bueno, en cuanto a las herramientas, esas son las que creo que estaría bueno que aprendan, pero que lo que dije, no se obsesionen y empiecen de a una, porque es mucho, es demasiado y si quieren aprender todo de una no van a poder, porque es difícil. Entonces quizás empezar por Excel, a mí me dio muchos resultados, si no lo saben, con pequeños proyectos personales y luego empezar con un poco de SQL. Y luego quizás la herramienta de visualización. Y más adelante, si ya quieren programar en Python o R, es otra cosa, pero yo no lo recomiendo al principio porque es mucho. Yo, por ejemplo, todavía no he llegado a tocar Python. Nosotros hacemos todo lo que es ETL con Pentaho, que es una herramienta bastante sencilla para gente que no programa. Ahora estamos usando dbt, que estamos migrando toda la nube. Eso sí ya tocas un poquito más de código. Usamos ClickView, usamos BigQuery, Postgre, o sea, nosotros usamos de todo. Yo uso de todo un poco porque así es como está estructurada la empresa. Entonces, depende de dónde trabajen, es también lo que les va a tocar. Entonces, intenten ser flexibles con eso. Y bueno, lo otro que les quería comentar también es un poco que tengan en cuenta los roles que hay en el mundo de los datos. Yo sé que escuchan mucha información y cuando tengan su experiencia, ahí van a recién saber qué les va a gustar. Yo recién con haber pasado una experiencia me doy cuenta de lo que hace cada rol, pero si no hubiese pasado por este puesto no me daba cuenta porque no estoy ahí. Entonces, lo primero, si pueden conseguir una experiencia laboral, aunque sea analista de datos, aunque quieren ser científicos, aunque quieran ser ingenieros, la que tengan acceso, porque les va a servir de un perfil a otro, lo pueden perfectamente transicionar estas habilidades y les va a servir, se los aseguro. Y es verdad que las empresas pequeñas aprendes más generalmente porque te toca hacer de todo, que las grandes. Yo, por ejemplo, hago tareas de ingeniería de datos, de visualización de datos. Entonces, gracias a eso es que ahora yo puedo elegir o puedo decir en qué me especializo o puedo decir, pero si no hubiese tocado de todo, no sabía qué es lo que más disfrutaba de todas las... Si yo solo hiciera reportes o visualizaciones, me hubiese perdido de saber qué hace quizás un ingeniero o qué otro tipo de tareas me gustan más, o en analista de datos, que solo dedicarme a visualización. Entonces también les recomiendo eso, miren bien si van a tener su primera experiencia laboral de qué les ofrece la empresa. ¿Realmente van a poder crecer y tocar un poco de todo o simplemente van a estar haciendo reportes? Que me parece perfecto porque hay gente que se dedica a hacer visualizaciones excelentes, pero quizás no es lo que a ustedes les gusta y como no tuvieron una experiencia para saber qué es lo que les gusta, es difícil elegir. Entonces, bueno, lo que les recomiendo es eso. Si pueden tener acceso, como no, si no saben, si ya saben y tienen claro lo que quieren, ni se gasten. Pero si son personas que no tienen claro lo que tienen que experimentar, si no es imposible. O escuchar, asistir, preguntarle a un ingeniero de datos, che, ¿y vos qué haces en tu día a día? O contame un poco de tus tareas. Hablan con personas, infórmense. Pero bueno, lo principal que creo que deberían saber de cada rol es el analista de datos o lo que es el Business Intelligence Analyst, tiene más que ver con la parte de hallar patrones en los datos, de analizar mucho, de crear proyectos largos, de estar creando proyectos de visualización, pero también tiene que saber un poco de ingeniería. Para mí es el perfil más mixto y más cerca del negocio. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo de esto, toco de todo un poco, pero a mí me gusta mucho porque yo estoy cerca de la estrategia de negocio. O sea, nosotros desarrollamos proyectos de negocio y tenemos que entender de negocio. A mí, que soy una persona que viene con un perfil más de negocio, contabilidad y ese lado, a mí me gusta más, me inclino más para ese lado que para el lado de programación o técnico o de código. Aunque me gusta lo técnico porque es un vehículo que si yo no supiese lo técnico, imposible que se me ocurran las ideas que se me ocurren. Porque yo creo que todo el mundo tiene que saber mínimos de programación, porque es como que te abre la cabeza. O sea, te abre mucho la cabeza las posibilidades que tienen de si entienden cómo funciona una herramienta, los códigos, cómo crear lógicas de negocio en un código. Eso para mí es como un plus, que si yo no lo hubiese aprendido, quizás no hubiese, no sé, no podría explotar todo el potencial, no sé si me entienden. Entonces, bueno, yo les recomiendo eso, también aprender lo que es programación, pero una vez que lo hayan hecho, elegir. Si a mí me hace elegir, bueno, ¿qué preferís? ¿Programar todo el día o hacer ingeniería todo el día o hacer proyectos de negocio y estar más del lado de la estrategia? No, yo elijo estar más del lado de la estrategia. Por eso estoy en este rol y me quedo en este rol. Pero luego tenemos el ingeniero de datos, que el ingeniero de datos lo que hace es, hoy lo que les conté, extraemos los datos de las diferentes fuentes que genera una empresa.
puede ser un RP, puede ser todas las herramientas que tenga un CRM, puede ser cualquier sistema, un Excel que tenga la empresa para almacenar información que ingresan los humanos, los empleados. Los empleados están ingresando información diariamente y de ahí los ingenieros sacan toda esa información, la estructuran, o sea, la modelan de una forma de que en la base de datos quede con cierta lógica, orden y modelo, y eso después lo llevan a la base de datos, y todo eso lo tienen que hacer es más de código, es más de flujos, de sistemas de base de datos, si es una persona que le gusta estructurar, crear como flujos de datos de un lado a otro, le gusta más la parte de programación, pero no estás tocando tanto proyecto de negocio. A vos como ingeniero te van a decir quizás, mira, necesitamos traer estos datos de aquí y llevarlos aquí. Y vos tenés que encargarte de pensar, bueno, ¿cómo los voy a volcar? ¿Qué tipo de datos tienen que ser? ¿Cómo los voy a almacenar? ¿De qué forma se van a recargar? ¿Con qué frecuencia se van a recargar? ¿Cómo puede afectar todos los otros procesos? Porque cuando creas un proceso de datos afecta a millones que están atrás, porque una tabla depende de otra y de otra y de otra, y si no se recargó la anterior, la información de la tabla de destino está toda mal, y ya te fallaron todos los reportes. O sea, el ingeniero es como que se encarga de que todas esas canalizaciones de datos, desde que se extraen hasta que se visualizan, esté correcto, y esté yendo bien, y con las recargas bien, y que lo veas en casi, no te digo en tiempo real, pero que lo veas bien esos datos de calidad y los de ayer, no los de hace una semana o mal. Entonces el ingeniero es un poco eso, él se encarga más de que vos recibas los datos a donde tenés que recibirlos y con la forma adecuada. Y después el científico de datos ya tiene más que ver con modelos matemáticos, estadísticos y programación. Y son proyectos únicos y que tienen que ver más con la proyección de una empresa, por ejemplo. Si sos una persona que te gusta mucho las matemáticas, también acá vas a tener que tener un poco de negocio y vas a tener que entender, porque si no, tus proyectos y tus modelos no vas a saber ni si están bien, si están mal y qué estás sacando. Entonces, el científico también necesita saber de negocio, pero a diferencia para mí del analista de datos, es que los analistas de datos trabajan más con el día a día del negocio, con la operativa, con lo que está pasando, con los datos históricos, con lo que pasó, viendo mejoras, viendo optimizar el negocio. Sin embargo, el científico está más trabajando con modelos matemáticos y viendo qué resultados quiere lograr, o quieren predecir un resultado y buscan formas y modelos para hacerlo. Entonces yo veo al científico como una persona que le gusta más la parte esa de proyección, de matemática, de código, porque tenés que saber, es la parte de técnica, lo que es Python y R, es mucho más pesada. En este caso, son herramientas que necesitas mucho más que para el analista de datos. Entonces, si ustedes creen que les podría gustar más ese lado, pero para predecir, o para agrupar, o para sacar información de tus clientes, y no tanto con el día a día, podría ser científico de datos. Y luego, lo que es un experto en visualización, que puede ser otro rol. Hay gente que se dedica exclusivamente a todo lo que es data storytelling, todo lo que es reportes, visualización, y ya le dan los datos, no los tiene que transformar, pero se tienen que encargar de hacer diseños que impacten y que la gente lo pueda consumir. Entonces acá ya tenés una carga importante de comunicación, de diseño, y todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico también. Entonces, si son personas que les gusta más el diseño, transmitir ideas, comunicar, y obviamente todo esto teniendo en cuenta el negocio para el cual están trabajando, si no también no van a poder transmitir nada, este es otro rol que creo que pueden considerar. Y bueno, acá hay una pregunta. Caterina, ¿consideras que se debe tener una profesión base para ser analista de datos? Bueno, no, en realidad no, porque hoy vemos cada vez más personas que vienen de diferentes profesiones que se están queriendo convertir en analista de datos. Veo médicos, contadores, incluso abogados me han llegado a preguntar, y yo creo que en el futuro todos van a tener que saber o tener ideas de lo que es el análisis de datos. Y claro, porque vos, el análisis de datos, o sea, es un stack de herramientas que a vos te dan para analizar información. Si vos, la información puede ser de una industria o puede ser de un departamento. Por ejemplo, puede ser de marketing, pero de moda. Entonces, si vos sabes de moda y de marketing, sabés mucho más quizás que el que sabe solo las herramientas. Vos solo tenés que aprender aprender las herramientas y cómo transmitir y explotar todo eso que sabés con las herramientas. Pero lo que más cotiza o lo que más vale es el negocio y la industria. Y si conoces la herramienta es como que se te ocurren millones de posibilidades. Y es una combinación.
Por eso yo creo que en un futuro, sea cual sea tu profesión, vas a poder aprenderlo, porque es aprender herramientas y metodologías de trabajo. Pero después es aplicar todos tus conocimientos que traes de industria o de un departamento de recursos humanos. ¿Cuántos psicólogos hay que están con People Analytics, haciéndose todo analistas de todo lo que tiene que ver con las personas de una empresa? Eso me parece genial. Están combinando su pasión, que tiene que ver con analizar personas, con la psicología, pero con herramientas. Lo que tienen ellos es que saben usar las herramientas, entonces explotan todo ese conocimiento. Entonces sí, artistas, Diana dice artistas, a ver, lo que se les ocurra, pero al final lo que hacemos es crear valor a través de información. Todo lo que sea explotar información, datos, analizar, yo creo que se puede. Entonces, bueno, un poco eso. Volviendo al tema, les comenté los fundamentos, les comenté las herramientas, los roles, y luego algunos consejos para aquellas personas que están empezando y que no saben un poco cómo, ¿no? Yo siempre recomiendo que asistan a estos tipos de eventos, a webinars, que lean libros, que escuchen podcasts, que consuman todo el contenido que puedan, porque eso vas escuchando conceptos de un lado y en otro y los vas asimilando. Todo esto mientras estás estudiando, formándote o practicando. Entonces, que continúes ese tipo de consumo de contenido mientras estás estudiando te ayuda mucho a la hora de crecer, ¿no? Profesionalmente, hacer networking. A mí, cuando empecé, conocí a muchas personas y les preguntaba. Quizás ellos estaban más avanzados que yo, quizás menos, o yo los ayudaba a ellos, o ellos me ayudaban a mí y me contaban. O sea, ¿qué haces en tu trabajo? Ah, mira, ¿y qué empresa trabajas? Ah, qué bueno, y no sé, ¿qué tipo de tareas hacen? ¿Y qué proyecto estás haciendo ahora? Y yo me conecto un montón de veces por Zoom a hablar con personas que conozco en LinkedIn, solo para saber qué hacen, porque me da otra visión de otras empresas que están haciendo, que están trabajando. Y digo, ah, mira, él hace otro tipo de tareas, o usa otras herramientas, ¿y por qué? Entonces, todo eso, si ustedes lo pueden hacer, conectar con otros profesionales, conocer qué están haciendo ellos y nutrirse, suma mucho más que solamente se hagan un curso y no hablen con nadie y no se comuniquen con el mundo exterior. Y bueno, hacer networking, asistir a eventos. Y lo otro que recomiendo es si tienen alguna forma de mostrar sus aptitudes, lo que están aprendiendo, ya sea compartiendo contenido en redes sociales o en LinkedIn y creando un portfolio. Esto puede ser un lugar donde ustedes tienen sus proyectos. Por ejemplo, si hicieron un proyecto de visualización de ciertos datos, mostrarlos en Internet, tener un link o un acceso para que personas o reclutadores puedan verlo. Porque hoy en día hay mucha competencia también y cada vez más gente quiere entrar y el currículum ya está quedando un poco atrás. O sea, hoy en día la gente, si vos tenés mucha presencia en LinkedIn, si vos compartís contenido, si tu LinkedIn demuestra un poco que tenés una actitud proactiva, que demuestra que te estás moviendo, que estás compartiendo contenido, seguramente te den más oportunidad a ti de trabajo que una persona que simplemente envió su currículum y se olvidó. Entonces, todas estas personas que están haciendo otras cosas para resaltar o otros métodos, van a conseguir mejores oportunidades y aprovechen el mundo de Internet. O sea, tenemos acceso a todo, a gente, a cursos, a webinars, no sé, a cualquier persona le puedes escribir un mensaje y preguntar algo, aunque no te responda, pero si te responde, es más información. Entonces, yo creo que las personas envían su currículum y hacen un curso y se encierran y no están viendo el poder que tenemos y no lo están exprimiendo para conseguir una oportunidad laboral. Yo siempre lo animo porque fue como yo lo conseguí. Yo sabía que yo iba a hacer hice un máster, pero cuando yo me gradué, mi idea era, bueno, ¿cómo hago para conseguir trabajo? Lo que piensa todo el mundo. Hago un máster, perfecto, porque tengo que validar mis aptitudes para una empresa. Pero antes escuché un podcast de una chica que recomendaba publicar y dije, bueno, voy a publicar y empecé a publicar cualquier cosa. O sea, si ustedes van a mis publicaciones del principio, yo leía libros y publicaba de Data Science, publicaba de Machine Learning, publicaba de analista de datos, pero todo lo que leía yo lo publicaba y compartía. Y se ve que eso llamó la atención y tuve una entrevista antes de empezar el máster porque vieron que yo me movía, que me interesaba, iba a meetups, participaba, yo me anotaba todo yo estaba ahí. Entonces esas cosas se valoran y si ustedes buscan formas de resaltar y aprovechan el Internet, yo creo que van a conseguir muchas mejores oportunidades que cualquier otra persona que, ya les digo, solo envió su currículum y no se preocupó por nada más. Entonces,
aprovechen eso y bueno, en realidad, no sé, no es algo que les pueda asegurar que van a conseguir trabajo, pero les aseguro que van a conseguir muchas más oportunidades si ustedes se mueven que si esperan a que los llamen simplemente enviando el currículum. Así que, nada, ese es mi consejo. Y bueno, voy a leer una pregunta que está un poco larga, tengo que parar, no puedo hablar y leerla. Estoy haciendo una maestría en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social. Mi profesión de base es educadora. Pronto pienso ir a Portugal y España. ¿Qué empresas podrías considerar en las que pudiera consultar según su experiencia en Europa? Bueno, la verdad es que no conozco empresas en Derechos Humanos y Gestión Social, y porque sos educadora, porque sinceramente no tengo nada de experiencia en este rubro. No conozco, pero si buscas en LinkedIn, esto es Luz Sánchez, si buscas en LinkedIn por palabras claves, podés buscar derechos humanos, gestión social y filtrar por empresas. Y ahí ya te aparecen empresas. O sea, hoy en día en LinkedIn ya pueden filtrar por ciertas palabras y todas las empresas que contengan ese tipo de palabras les van a aparecer. O sea que ya, sería eso nada más. Y de nada. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o de lo que dije le quedó alguna duda o quiere que le comente algún otro tema. Ah, bueno, ahí dicen, ¿recomiendas algún libro? Big Mary Yepes. Sí, yo recomiendo un libro que se llama Big Data para CEOs y directores de marketing, de Isaac González. Yo en una publicación de LinkedIn lo mencioné. Yo cuando empecé mi carrera, para justamente consumir contenido, me compré este libro y me encantó porque justamente él describe muchos de los conceptos técnicos para personas que no son técnicas, o sea, gente que viene de negocios. Entonces, esto se los recomiendo. Es verdad que tiene algunas cosas que no van a entender, pero mucho mejor que si no lo leen. O sea, que se los recomiendo muy bien y les da algunos ejemplos de qué tipo de cosas pueden hacer con una lista de datos. Y lo otro que les recomiendo es que también miren casos, por ejemplo, en Internet o en empresas, cómo están usando las empresas el análisis de datos para generar crecimiento o para potenciarse. Porque eso les puede dar un poco también de ideas de qué hace un analista, qué tipo de proyectos se hacen. Hola, Caterina, en cuanto a DBA, ¿qué aplicación recomiendas para usar? ¿DBA o DBT? Leslie Casanova, ¿te referís a la herramienta que mencioné? ¿Me repites el autor, por favor? El autor es Isaac González, lo voy a escribir aquí. Big Data para CEOs y directores de marketing, de Isaac González. Leslie, bases de datos. Ah, para usar en Mac. Bueno, es que yo tengo Mac y me pude descargar Postgre y me pude descargar SQL. Es más complejo, tuve que seguir unos tutoriales porque me lo hicieron descargar en el máster. Pero a mí me encanta BigQuery. Todas las herramientas de Google que son en la nube son muy fáciles de acceder. Es más, tienen datasets, conjuntos de datos, de lo que quieran, para hacer reportes en Data Studio, para practicar, para mirarlos, y no tienen que descargarse nada. Porque es verdad que no es tan sencillo si no entienden descargarlo. No digo que no puedan, hay tutoriales en YouTube y lo siguen. Pero a mí me costó un poquito descargarlo. Bueno, y no, de nada. Y nada, eso es un poco lo que les quería comentar. Y después nada, que se animen, que intenten probar, moverse, preguntar, explorar. Y lo más difícil es conseguir la primera oportunidad laboral. Más si no tienen experiencia previa y lo técnico. Yo creo que es lo más difícil y que a todo el mundo le cuesta. Pero una vez que lo consiguieron, después de ahí es todo mucho más fácil. Eso se los puedo asegurar. Pero conozco mucha gente que lucha y que le lleva unos meses y que no es de un día para otro. Y que bueno, que al principio se van a frustrar, tanto buscando trabajo como cuando empiecen. Yo cuando empecé a trabajar estuve 3-4 meses que venía a mi casa agotada, mentalmente y estresada porque no me salían las cosas. Porque claro, no tener base técnicas y de repente mirar códigos, programar lógicas, que me gusta y me encanta y es parte del proceso, pero yo me frustraba porque era exigente y quería que las cosas me salieran y no me salían. Entonces también tengan en cuenta que es normal, o sea, como cualquier programador también, cualquier programador que sale de la universidad, aunque tenga las bases, cuando empieza a programar se va a dar la cabeza contra la pared, millones de veces, porque las cosas no te salen, porque te dan error y porque no sabes dónde, y buscas estas horas, y cuando lo descubrís es una tontería, y vos decís,
¿Por qué? Pero bueno, con la experiencia ya esa tontería no te va a pasar de nuevo, porque la descubriste. Entonces, ay sí, perdón que no registró lo del libro, lo escribí en privado, no sé qué hice, perdón. Ahí lo compartí el nombre y el autor. Es que le hablé solo a una persona y no al grupo, acá a todos. Cualquier cosa, ya estoy haciendo lío. Bueno, y eso, que no se frustren, pero empiecen por los fundamentos y miren muchos casos de ejemplo antes de tocar una herramienta, porque después les va a ser más fácil asociar lo que hace la herramienta y lo que pueden hacer conociendo un poco las bases, que si se meten a aprender, no sé, Excel o una herramienta de visualización, pero no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Bueno, sé la herramienta, pero no sé qué tengo que hacer, o sea, no, para mí es mucho mejor empezar por las bases. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o alguna pregunta que me quedó y no la vi, que quiera hacer. Sí, hay una pregunta de Gabriel que dice, ¿cuáles son los temarios básicos que se deben aprender? Base de datos estructurada, no estructurada, estadísticas, etcétera. ¿Y crees que estos contenidos bases los podemos adquirir online? Como YouTube, Udemy. Sí, o sea, a ver, la base. Yo sinceramente estadística no lo volví a repasar, es una materia que tuve en la universidad y no lo volví a aprender, pero ya les digo, porque yo me dedico mucho al negocio, quizás lo tendría pero hoy en día no estoy aplicando muchísima estadística. Capaz que si hacen ciencia de datos, sí, les digo, sí, entiendan de estadística, de matemáticas y de algoritmos, pero en mi caso no fue necesario al principio. Si lo quieren tener como base, va a venir bien. Ahora, lo que sí creo que tienen que saber sí o sí es lo que dije, la herramienta SQL, pero cómo se estructura un modelo de datos. O sea, ustedes piensen que las bases de datos son muchas tablas de, como quien dice, de Excel, conectadas entre sí, relacionadas muchas veces, y tienen toda una estructura. O sea, si vos no le das una estructura a la información, imposible almacenarla. Entonces, entender un poco eso, cómo se guarda, qué estructura tiene que tener los modelos estrellas, por ejemplo. Todo esto les va a servir para luego todo lo que tiene que ver con lo que ustedes hagan como proyectos. También lo que es modelo de datos, el modelar los datos cuando vos, no solo cuando lo volcás en una base de datos, sino cuando vos vas a crear una visualización, vos tenés que saber cómo se relacionan esos datos para poder mostrarlos. O sea, por ejemplo, no sé, las ventas se relacionan con los clientes y luego se relacionan con los mercados y luego se relaciona con, no sé, millones de cosas más que pueden tener un modelo, pero para crear ese modelo necesitan entender cómo relacionarlo. Entonces, esas bases de modelo de datos lo pueden buscar si buscan en internet modelos de datos, les va a aparecer un montón de información. Luego lo que tiene que ver con la arquitectura de datos, la arquitectura es más la parte de técnica, pero que lo que hace es cómo todos esos sistemas de información y todos esos datos en la base de datos van a estar nutriéndose y almacenándose. ¿Qué herramientas vamos a usar para hacerlo? Y cómo se va a comportar todo ese conjunto o como todo ese monstruo de datos se va a estar comportando. Son arquitectos los que se encargan de diseñar toda tu estructura de datos. Y luego los que se dedican más al modelo, más la relación entre ellos, y quizás en las visualizaciones vamos a tener que tocar todo el tema de modelos, pero no vamos a quizás tener que tocar la arquitectura de datos. Eso lo necesitan saber. Después, lo que dije, bases de visualización de datos, tener las bases, por ejemplo, qué visores son mejores según qué ocasión, cómo crear un diseño que no sea demasiada información, porque si ponen demasiada información abruma, cómo crear los principales KPIs, de qué forma, cómo lo mostramos. Todo eso también son bases que pueden estudiar y que considero importantes. Todo lo que tiene que ver también con, bueno, arquitectura, modelos, visualización, integración de datos, cómo integrar, porque si son ingenieros, a mí por ejemplo me toca extraer datos a veces de APIs, que las APIs son llamadas que hacemos a endpoints que nos dan información. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a un sistema, a una herramienta que puede ser, por ejemplo, Gira. No sé si muchos los conocen, pero es una herramienta de trabajo que pones tareas y que, bueno, que se puede desarrollar proyectos, lo que sea. Yo necesito extraer información o datos de ahí porque los necesito analizar. Y el ingeniero no me los volcó mi base de datos, o lo tengo que hacer yo porque somos pocos. Eso se hace a través de APIs. Y tenés que entender un poco las bases de APIs para poder acceder a esa información, cómo la tenés que traer y tiene una estructura determinada. Y la integración lo que hace es justamente integrar diferentes fuentes y traerlos a tu base
y luego tú llevarlo al reporte. Todo eso que tiene que ver con los flujos que les conté hoy de datos, que hace un ingeniero, es todo lo que tiene que ver con la integración. Entonces eso también lo necesitan saber. A ver, necesitan saber, digo, las bases. Pero yo, sinceramente, aprendo mucho más con teórico-práctico, teórico-práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo leo lo teórico, voy a lo práctico, vuelvo a lo teórico. O sea, el mismo concepto lo leo una vez, lo aplico y lo vuelvo a leer, porque después que lo apliqué, el primer concepto me quedó muchísimo más claro que la primera vez que no entendí nada. Quizás ustedes, como no tienen su primera experiencia laboral, lo pueden aplicar en un proyecto que desarrollen, pero no lean un texto y no lo vuelvan a tocar. O sea, lean las bases, practiquen, vuelvan a leer las bases, practiquen, vuelvan a leer las bases. Porque cada vez que la lees descubrís y empezás a asociar así, pum, 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 esto con esto, esto con esto, esto con esto. Pero eso se da con la práctica de la experiencia. No lean las bases y creen que van a saber todo y van a ir al trabajo y van a hacer todo. No. La primera lectura de bases no van a entender mucho, pero van a entender más que si no las leyeran. Y por lo menos le va a dar algunas instrucciones. ¿Qué páginas recomiendas aprender para aprender SQL de cero o libro? A ver, yo en cuanto a cursos, yo lo que son las herramientas prefiero los cursos que los libros. No he leído nunca un libro, por ejemplo, de cómo aprender Python, porque a mí no me gusta y no es el formato que yo prefiero. Pero ustedes, si prefieren texto, libros, videos, no sé, podcast, busquen el formato que más les sirva para aprender. Eso es otra cosa importante. No todos aprendemos de la misma manera y si ustedes prefieren, yo por ejemplo, podcast, me gusta, pero para enterarme, yo que sé, una conversación, una entrevista, de qué se está hablando, pero no para aprender. Para aprender prefiero curso y práctico. No me gustan los cursos que son un video y no hay nada práctico, y que no lo aplico a nada, porque a mí no me queda. Y que combinan lo teórico, lo que les dije. Ni que sea todo teórico, ni que sea todo práctico. Que combine un poco las dos cosas y que yo pueda ir a la fuente, volver, ir a la fuente, volver, y haga ese mix entre teórico y práctico. Y en cuanto a cursos, yo siempre recomiendo, ¿qué pasa? Hay muchas personas que preguntan, ¿qué hago? ¿Un máster? ¿Hago un curso? ¿Hago un bootcamp? ¿Qué hago? Porque hay muchas cosas. Entonces yo siempre les digo que depende de lo que uno busque, ¿no? Si uno busca aprender realmente, primero entender de qué manera aprende mejor. ¿Solo y con su propio horario? ¿O necesita un grupo y alguien que le esté diciendo lo que tiene que aprender? Primero eso, si sos una persona autodidacta y que aprende sola y que luego quiere compartir con otras personas en un grupo, una comunidad, lo que sea, perfecto, te recomiendo los cursos online y que te busques la información porque está todo en internet, realmente está todo. Hay millones de cursos gratis en Udemy, o a $10, de verdad. Pero entiendo que hay gente que no sabe qué cursos elegir y quiere que les den esa estructura de, bueno, aprende esto, esto, esto y esto, que está bien. También hay cursos así, que te dicen lo que tienes que aprender. Y después están los máster, que los máster es cierto que yo los haría si necesito el título, porque aprendes, pero vale mucho dinero, realmente. Y yo creo que puedes aprendes mucho más trabajando. Yo aprendí mucho más en el trabajo que en el máster. Que el máster estuvo bien para las bases, para enterarme, para que me dieran el programa y para que me dijeran lo que tengo que saber, pero no tiene nada que ver con ir realmente al trabajo. Entonces, es mi opinión. Y si ustedes ven que realmente no consiguen trabajo y necesitan un título o algo que certifique su experiencia y están desesperados y dicen, bueno, o porque lo prefieren, porque les gusta el máster, que está bien. Yo no estoy en contra de los másters, solo digo que hay otras opciones. Y que según su preferencia para aprender, el poder económico que tengan y lo que se puedan gastar, y lo que les comenté hoy, de que si solo quieren conseguir su primera experiencia, intenten con LinkedIn, intenten hacer un portfolio, intenten hacer networking. Y si no va bien, bueno, me anoto al máster o me anoto a tal cosa. Los cursos yo sé que los tienen que hacer, pero son bastante, si buscan bien hay cosas económicas, no tienen que gastarse millones de dólares. Pero claro, lo que dije, depende si necesitas a alguien que te empuje, si puedes por tu cuenta, si no te quedan los conceptos. Entonces, valoren todas las opciones. Después el bootcamp, que acá en España se usa, pero también es muy caro, valen como 8.000 euros. Y claro, está bueno porque son proyectos, son presenciales y es intensivo. Tienen dos programas, uno que vas todo el día y otro que es part-time para la gente que trabaja. Y para mí los bootcamps sí están mejor que los máster porque te dan esa experiencia práctica, se enfocan más en lo práctico. Que en el máster en mi caso faltó más práctico, era muy poco práctico.
Y bueno, pero claro, es caro, es muy caro. Entonces, lo mismo, valoren sus opciones, lo que pueden hacer, la información está, aprovechen que hay mucha información disponible y bueno, sepan que hay acceso a todo, pero que tienen que valorar qué prefieren ustedes, obviamente. Y bueno, y eso, y libros para aprender herramientas no leo. Leo más libros como este que les pasé, libros de negocio, como para potenciar el lado más de negocio. Pero cursos, o sea, para aprender las habilidades hago cursos. No, se pueden sacar la certificación de Microsoft también o de Google, que no son tan caras como un máster y tienen una certificación. Eso es otra opción. No sé si alguien más tiene una pregunta con respecto a esto. De nada, Mailu o Mailu, no sé, creo que no lleva acento, Mailu. Mailu. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, no sé si nadie más tiene una pregunta. Esto es un poco lo que les quería contar, no sé si les quedó claro, si fui muy rápido, si me desvié, es que me pongo a hablar y a veces me desvío, pero bueno, espero que los pueda haber ayudado o dado un poco más de pantallazo sobre todo lo que hay, las opciones, y si tienen preguntas o si les surgen dudas, lo que sea, me pueden escribir principalmente por LinkedIn o a mi correo, que bueno, que los voy a dejar aquí. Tengo redes sociales, bueno, redes sociales llamo Instagram, que lo empecé hace poco, y hago videos, no se rían, pero no hago videos de baile, no hago videos de baile, pero estoy empezando con el formato video porque en LinkedIn es bastante texto, así que por ahí también me pueden seguir y escribir lo que necesiten. Por ahí preguntan que si TikTok, Caterina. Tengo TikTok, pero les Ajá. cuento, solo subo los mismos reels que hago en Instagram a TikTok para ver qué pasa, pero no estoy como, o sea, mi principal red social, mi foco está en LinkedIn, mi segundo foco en Instagram, y TikTok subo a ver qué pasa, nada más. O sea, no lo exploto, ni me lo estudio, ni pienso cómo va la herramienta. O sea, que si alguien tiene TikTok y por ahí, bueno, pero sinceramente Oye, yo creo que, no sé si ustedes tienen preguntas, tenemos unos minutitos para que abran el micrófono también. Yo creo que es muy valioso escuchar esto de personas que han pasado ya por este proceso y que lo dicen desde la transparencia, Caterina. Porque de repente algunas personas es como, le escribo por LinkedIn o no, pero es que dice que es director o analista de datos y si no me contesta, y ves lo que acabas de decir, y si sí me contesta, yo le escribí a Caterina pensando que sí me iba a contestar y me contestó. Y muchos de esos primeros contactos los hacemos en LinkedIn, lo pasamos a un correo electrónico y después podemos terminar hasta en WhatsApp. Y esta virtualidad y esto que nos ha permitido hacer todo este proceso que hemos vivido desde el 2020, que antes pensábamos que de repente para reunirme con Caterina yo tenía que ir a España, porque a lo mejor no tenía tiempo, no estábamos tan acostumbrados a estos temas de videoconferencias, del Zoom, de reuniones así. Antes, por lo menos cuando yo llegué acá a Chile, era el Skype, pero era súper puntual, era como, no sé, una reunión cada 15 días que te daba una persona. Ahora estamos más acostumbrados a esto y creo que hay personas muy, muy abiertas a poder contarnos esta experiencia. Ve que hoy nos acompañó Caterina, las personas que han estado en nuestro bootcamp de visualización de datos, que han visto la sesión de LinkedIn con el grupo de la consultora Mi Búsqueda, también los contactamos por LinkedIn justamente. Entonces, es súper valioso poder hacer ese contacto con las personas con quien nosotros creemos que son clave y en algún momento nosotros también nos podemos convertir en personas clave para otros. Sí, o sea, aprovechen el poder de Internet porque es lo que les dije hoy, tienen que aprovecharlo. Esto no era accesible para personas hace mucho tiempo y es eso. Yo le sacaría el mayor jugo. Ya le digo, yo empecé, no había ni un cuarto de la información que hay ahora. Es verdad que había y consumía mucho contenido en inglés, no fui pionera, no fui la primera ni cerca, pero aprovechenlo. O sea, es el consejo máximo que les puedo dar ahora, en este momento. Entonces, Tim, somos 68 personas aquí ahora. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, quejas o reclamos. Estamos aquí. Gabriel pregunta, tienes una pregunta de Gabriel, Caterina.
¿haces consultoría para startups? No, consultoría, Gabriel, me gustaría, la verdad. Empecé en esta empresa, como ya dije, porque fue el primer lugar que me tomaron y me dieron la oportunidad, además aprendí, es una empresa es mediana, ahora se fusionó con el Corte Inglés, con Viajes de Corte Inglés, es mediana, ahora va a ser más grande, pero tiene mucha cosa de pequeña empresa, entonces aprendí muchísimo, toqué muchas herramientas, lo típico, ¿no? De una pequeña empresa tenés que hacer todo. Pero es verdad que me encantan los negocios y me gustaría quizás en algún momento tirarme más para la consultoría, pero aún no. Mi duda más que todo sería el plan de temas que debo conocer para ubicarme en cada cargo que menciono. El plan de temas. Bueno, he trabajado en área de control de gestión, si es así. Bueno, voy a contestar la primera. El plan de temas que debo conocer para ubicarme en cada cargo. Una cosa, yo hice una guía, que la pueden, ahora les voy a pasar el link por si la quieren descargar, que menciona estas cosas que les conté hoy, de lo que tienen que saber para empezar. Ahora, lo que dice Susan de cada cargo, lo que cambia son las herramientas. ¿tá? Por ejemplo, lo que les dije, el científico de datos es más técnico, tiene que ser más Python R, tienen que saber Excel, porque aunque te digan que no tenés, que Excel no sirve, que no, mentira, las empresas siguen usando Excel. Y bueno, y SQL y herramienta de visualización, pero para un analista quizás no tanto Python, y sí Excel, SQL y herramienta de visualización. Y luego para un ingeniero de datos sí o sí también va a tener que saber Python, herramientas de ETL, de integración. Pero lo que cambia un puesto a otro es las herramientas y más las bases, como dije. Las bases más de modelos de datos, de arquitectura, más para los ingenieros, para los arquitectos de datos. La base más de negocio, de cómo funciona una empresa, de bases técnicas, quizá más para analista y científico. Pero más, con que, o sea, lo que si aprendés más o menos lo que comenté hoy, es para todos los puestos. O sea, no es que vas a aprender de más y no es que te va a sobrar porque lo usás en todos los puestos. Al menos que sea muy, muy específico de tu cargo, lo vas a usar. O sea, que no te diría si es una lista súper larga para cada uno. Cambian un par de herramientas y algunos conceptos básicos, pero después todo te sirve para todos. Y más si estás empezando, pues a medida que empieces y la empresa que trabajes, vas a saber en qué poner más foco. O sea, vos mismo te vas a dar cuenta en qué tenés que poner foco. Por eso cuando empiezan recomiendo, sepan un poquito de todo, prueben lo que más puedan, experimenten y luego elijan, porque es difícil elegir si no tuviste experiencia. Y después dicen, ¿has trabajado en áreas de control de gestión? Si es así, pues contarme tu experiencia. No he trabajado en área de control de gestión. He trabajado en áreas más administrativas, contabilidad, pero no en control de gestión. Perdón, Diana. Y después dice Aurora, desde tu experiencia, ¿cómo estimar o cuánto sería el costo hora hombre de quien se dedica al mundo de los datos? ¿Cómo estimarlo? Costo hora hombre, bueno, es que varía según el país, la verdad. Yo he visto de todo. No te puedo decir un valor porque yo no me dedico a la consultoría y no doy tarifas ni precios. Obviamente en América Latina es más bajo que en España, pero he visto de todo. Y depende siempre el tamaño de una empresa. O sea, yo creo que lo mínimo que podés cobrar, mínimo, como un consultor, son, no sé, 15 euros la hora o 15 dólares. Lo mínimo te estoy diciendo, no te digo exacto los números porque no los manejo, pero es lo que yo creo. Y lo máximo ya no infinitos, pero depende de la consultora, depende del proyecto, depende de la empresa. Si vas a trabajar para una pequeña empresa, no esperes cobrar una millonada. Si vas a trabajar para gigantes, sí, son consultoras gigantes, pero si es una persona, calcula que, y si estás empezando, bueno, 15 dólares, por ahí, 20, más si sos nuevo. Si sos con mucha experiencia, ya te digo, bueno, pasá los 20, los 30, no sé. Pero si estás empezando, no, tampoco puedes cobrar tanto. Estructura de costos de un proyecto de análisis de datos. A ver, la verdad es que no trabajo con estructura de costos porque yo trabajo directamente para la empresa. Entonces sacamos proyectos, sí financieros, por ejemplo, que tienen que ver con, por ejemplo, tenemos un proyecto en mi empresa que es sobre las disputas que crea la empresa. Una disputa es cuando tenés diferencias entre lo que el cliente te paga y lo que vos le estás facturando, por lo que sea, porque el servicio que le diste no le gustó, porque se queja, por lo que sea. Todo esto genera disputas. Y nosotros hacemos proyectos de este estilo que tienen que ver, lo que hacen es, van a la base de datos, buscan la información financiera, que eso se descarga de SAP, que SAP es un sistema, es un
un sistema justamente que contiene toda la información financiera de una empresa. Transformamos esos datos, hacemos lógica y creamos los tickets en Gira, en otra aplicación. Entonces, todo ese proceso toca datos financieros, pero no costeamos los proyectos de Business Intelligence que hacemos. O sea, si es a eso a lo que te referís, estructura de costos, entiendo que es, bueno, ¿cómo costeo yo mi proyecto? O cómo sé yo cuánto les va a salir este proyecto y qué beneficios le va a dar. No lo hago en mi día a día. Lo que sí sé es que los beneficios que vos le das a una empresa es muy difícil a veces rentabilizarlos en dinero, pero siempre tienen que ponerles beneficios más tangibles que ellos puedan ver. O sea, no le vayan a decir a una empresa o no sé, a un gerente que le van a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque está bueno, sí, te voy a ayudar a tomar mejor, pero es lo que dice todo el mundo, y no se enteran qué es tomar mejores decisiones. O sea, no sé, ustedes tienen que intentar darle más beneficios tangibles. Por ejemplo, te voy a reducir, no sé, el costo de tu operativa de esta forma y de esta manera, voy a evitar ciertos riesgos de cosas que ellos entiendan. O sea, si ustedes les dicen, solo vas a tomar mejores decisiones, no los van a contratar. Sinceramente, porque lo dice todo el mundo, pero nadie entiende qué es tomar mejores decisiones. Entonces, es un poco eso. No te puedo dar números porque no lo he trabajado, sinceramente. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Dentro de una empresa, ¿cuáles son los departamentos que dependen del análisis de datos? Bueno, es más horizontal, o sea, el departamento de datos. No te diría que tienen dependencia, porque nosotros trabajamos en proyectos a nivel horizontal. Esto quiere decir que trabajas con operativa, con departamentos financieros, con recursos humanos, con, no sé, logística, con todos los departamentos que tenga una empresa, de forma horizontal, porque le das soporte a cada uno de esos departamentos. Vos abajo tuyo podés, todo lo que es la jerarquía de un departamento de datos, ¿no? Que está el jefe, el analista, el junior, el arquitecto, el ingeniero, eso lo podés tener en cuanto a jerarquía y abajo tuyo. Pero no es que nosotros estamos por encima de marketing. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, es un departamento que da soporte. Muchas veces este departamento tiene dos formas de estructurarse en una empresa. O sos un departamento aparte a nivel como más técnico, como de soporte, que ya tiene una estructura técnica y una forma de trabajar. Técnico me refiero a parte código, programación, herramientas, todo lo que usan para dar ese soporte. O estás dentro de un departamento, dentro del departamento de marketing, y da soporte solo a marketing. Hay empresas que tienen a la lista de datos en cada departamento. Uno para marketing, uno para finanzas, uno para operativa, uno para recursos humanos. Y hay empresas que lo tienen aparte y da soporte a todos. Entonces es un poco eso, depende de la empresa y la estructura que tenga. Yo en mi caso, por ejemplo, estamos aparte, pero muy ligado al negocio, porque nosotros tenemos un departamento que es técnico puro, que es la ingeniería de datos, que nos da soporte a nosotros, que no es nuestro departamento, es aparte, más técnico. Y el nuestro, que es de negocio, de la parte de hoteles. Entonces, estamos como dentro de una parte de la empresa, pero hacemos proyectos de operativa y hacemos proyectos financieros. No es que solo trabajamos para finanzas o... Entonces es eso, depende de la empresa. Bueno, no sé si hay otra pregunta. No, ya creo que no hay más preguntas. Ahí Caterina nos dejó sus coordenadas, desde el correo electrónico hasta su usuario de Instagram y de LinkedIn. Les voy a pasar el link para la guía. ¿Ok? Para que los que quieran, porque esto que hablé, igual lo hablé, pero no les queda, y en esa guía está bueno porque justo todas estas cosas que toqué están. Y si tienen dudas me pueden preguntar. Ya les paso. Lo tengo que buscar. Aquí. Esta guía la hice justo el fin de semana y la estuve comentando en LinkedIn, porque eran tantas las personas que me preguntaban lo mismo, que dije, voy a hacer una guía. A ver, pueden faltar cosas, pero más que nada es lo que les llegó, ¿no? Puse todos, o sea, sí, que nadie puede decir que no llegó. Más que nada eso, trata todos los conceptos que creo yo que tienen que saber, los fundamentos que tienen que saber, las herramientas que tienen que saber, los roles que hay, y esto que hablamos de hacer networking, de crear un portfolio, como para que lo tengan presente. Genial, ahí sí lo probé. Tienen que colocar correo, nombre, apellido para poder recibir la guía. Sí.
en su mail. Entonces, yo creo que hasta en honor al tiempo, estamos como en el momento para despedirnos. Yo creo que es el momento también de que ustedes enciendan las cámaras para tomar nuestra acostumbrada foto y que se la vamos a pasar por el correo, le vamos a compartir la grabación, les vamos a compartir estos datitos que nos dijo Caterina y también este link. Y nada, hay que comunicar esto que están viviendo. En LinkedIn, en Instagram, donde sea, pero es valioso que la gente vea que ustedes están haciendo cosas por llegar donde quieren llegar. Veo personitas encendiendo su cámara, no me aparecen todas en una sola, que son en una sola pantalla, tengo 3 pantallas, entonces voy a tomar 6 fotos. ¿Por qué voy a tomar 6 fotos? Porque si usted aparece con los ojos cerrados, no me va a dejar de querer por eso. Entonces le voy a enviar las 6 fotos a todos. Ahí no veo que si a Liana, Dayana González, a Leslie, quizás no pueden encender sus cámaras, o es mi compu. Voy con las 2 primeras. Tienen que sonreír un rato porque estos son 3 pantallas, entonces no dejen de sonreír. Voy. Ahí ya tomé la primera, me permiten un segundito y voy a dejarlas en algún lugar para podérselas enviar. Voy con la segunda, algunos poniendo corazones, los corazones de clase. Sonrían que no saben en qué pantalla están. Es verdad, todos tenemos que sonreír en todas. Exactamente. Voy con la tercera, sigan sonriendo, no paren de sonreír. Voy. Ahí sí estamos listos y listas. Muchas gracias, Caterina, por tu tiempo, por la disposición. Vayan a buscarle en LinkedIn, que a mí particularmente gracias no soy del área de datos ustedes. y siento que esto lo hace súper más fácil, entendible y que esto tiene que ser una pasión para que la gente permanezca en el tema de datos y muchos de ustedes tienen esa pasión y lo hemos visto. Así que gracias por estar aquí, por acompañarnos, por creer en CDI. Estamos disponibles siempre para lo que necesiten. Y nada, Caterina, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya podido resolver alguna duda, por lo menos ayudar y guiar un poquito. Y si no, cualquier cosa ya saben, me pueden preguntar. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Caterina. Gracias, Liz. Gracias, Chao, Caterina. gracias, Liz. Gracias por todo. Gracias, Liz. Buenas tardes a todos. Chao, Siempre por el estén apoyo. muy bien. Gracias. Gracias. Saludo a mi Gracias. profe Jenny, por ahí la vi. Gracias, mi amor. Ahí te vieron. Eso. Gracias. Bella. Gracias. Chao, Chao. Cuídense. Que Chao. tengan feliz Cuídense. tarde. Diré lo que en mi mente está. Estoy